Por estas fechas hará 23 años que tomé mi primera clase de canto. Convencer a mi padre me costó muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y muchos argumentos convincentes. No sacaba buenas notas y eso de ir a clase de canto pues al hombre no le sonaba pues como muy práctico, ¿no? Con ese panorama que yo tenía en el colegio. Pero yo lo tenía clarísimo. A mí las matemáticas pues me la bufaban. Yo lo que quería era cantar. Y lo conseguí, vaya que sí lo conseguí finalmente. Y estaba nerviosísimo, súper emocionado. Recuerdo perfectamente el piso de mi profe, la sala, el olor, los nervios que tenía. Es como si estuviera ahí ahora mismo. Estaba emocionadísimo, porque por fin lo había conseguido. Y era el primer día. Y el primer día toda la clase trató sobre el diafragma. Ahí estaba yo, tumbado boca abajo en una estrella de yoga, levantando el torso como si quisiera despegar, con lo que a mí me ha gustado el deporte siempre, mientras mi profe hacía escalas arriba y abajo con el piano y yo vocalizaba que, y ella más, tira de diafragma, venga, una más, subamos una más. Hoy sé que pese a toda mi entrega y emoción, no estaba aprendiendo a cantar. Estaba aprendiendo a esforzarme. Años después descubrí que no tenía que aprender a respirar, ni hacer nada especial con el bendito diafragma de Dios. Ya hacía lo que tenía que hacer. Y en todo caso, lo que necesitaba era, pues, coordinar, poner en común, sentir, probar, no fortalecer ni muscular ni trabajar absolutamente nada. Además, ni se puede, ni se podrá jamás manipular el diafragma. Y es que aunque se pudiera, serviría de bien poco, porque la respiración alberga una complejidad impresionante y no se resuelve ni con ejercicios ni con directrices. Y eso es justo de lo que te quiero hablar hoy. ¿Por qué llevamos años entendiendo la respiración como no es? Y claro, durante años seguí pensando que el secreto estaba ahí, en el aire, en el diafragma, en esa respiración costodiafragmática mágica que todo el mundo parecía dominar menos yo. Hasta que un día, observando, me di cuenta de algo. Y es que nadie respira como dice que respira. Y ahí es donde empezó, pues, mi segunda gran confusión, mi crisis. Mira, la respiración se ha convertido en una especie de religión moderna. Hay quien jura por la diafragmática o por la costodiafragmática y luego están pues los ateos, los que dicen que la respiración no importa nada. La verdad es que todos tienen razón, pero a la vez nadie la tiene, porque la respiración no es una técnica, es una consecuencia. Y lo curioso es que cuando intentas controlarla, realmente lo que estás haciendo es estropearla, porque estás intentando controlar algo que no está diseñado para ser controlado conscientemente. Por tanto, cuando lo hacemos, estamos rompiendo su tremenda inteligencia natural. La respiración no manda, la respiración se adapta, porque en realidad la respiración es una función secundaria, se ajusta a lo que estás haciendo en primer plano. Por ejemplo, si corres, respiras para correr, si hablas, para hablar, si cantas, respiras para cantar, y si estás nervioso, respiras para sobrevivir. No, es broma. El cerebro, concretamente una zona del tronco encefálico que se llama el bulbo raquídeo, regula la respiración. Es quien mide los niveles de oxígeno y dióxido de carbono de la sangre y ajusta de forma automática la frecuencia respiratoria. No tenemos acceso consciente a esa parte tan profunda y menos mal, porque es súper antigua, es una parte muy profunda del cerebro y no pertenece al consciente ni al pensamiento, sino que es casi pues como la vida misma, ¿no? Se mantiene sola. No hay que pensar en respirar. De hecho, cuando intentas respirar de una forma concreta, lo que haces es manipular. Pero en cuanto dejas de prestarle atención, el patrón respiratorio automático vuelve a su origen. Porque si no, básicamente, pues morirías ahogado, ¿no? Se te olvida respirar y adiós. El cuerpo hace lo que tiene que hacer cuando le dejas. La respiración depende básicamente de tres grandes factores. El primero, la demanda de oxígeno del momento. El segundo, tu disponibilidad en el cuerpo para desplazar diferentes partes al respirar. Y tercera, si la hay, lo que necesita la voz para ser producida. Así que la respiración no puede ser correcta o incorrecta, diafragmática, abdominal, costal, clavicular, depende de muchísimo más. No empieza ni en los pulmones, ni en el diafragma, ni en el pecho, empieza en el cerebro, que es quien organiza todos esos sistemas para que puedan desempeñar todas esas tareas simultáneamente. Y ahí es donde empieza lo interesante. Cuando dejas de manipular la respiración y observas su organización espontánea, lo que descubres es que no hay un cómo respirar universal, sino una inteligencia respiratoria que cambia con cada acción,
con cada emoción, con cada postura o con cada sonido. Ese es el punto donde la ciencia se cruza con la experiencia. El momento en el que el cuerpo, el movimiento y la voz empiezan a funcionar como un solo sistema. Los pulmones están en el centro y todo lo que les rodea tiene la capacidad de moverse. El pecho, la espalda, las costillas, la pelvis. Y eso no es casualidad. Tiene un sentido funcional y de hecho de supervivencia. Imagínate un globo recubierto de manos pegadas con pegamento en toda su superficie. Si solo una tira, tiene que desplazarse muchísimo para que entre aire suficiente. En cambio, si todas se mueven un poquitito, entra muchísimo más aire y con mucho menos esfuerzo. Esa es la respiración eficiente. Poco esfuerzo con mucho resultado. Pero hay algo más importante, la precisión. Puede ser mucho más preciso en el movimiento cuando participan muchos músculos coordinados que cuando dependes de uno solo o de poquitos, ¿no? En el sentido de esta capacidad para respirar a 360 grados es la adaptación, la supervivencia. No tienes la misma postura sentado que de pie, girado que tumbado, o alcanzando algo o cantando. De hecho, no es lo mismo cantar con micro de mano que frente a un pie de micro, que cantar quieto que cantar bailando. La postura y el movimiento limitan unas zonas mientras liberan otras. Por eso, cuanto más capaz eres de respirar a 360 grados, más adaptable te vuelves en cualquier circunstancia. Eso garantiza que la respiración no limita el movimiento, ni el movimiento limita la respiración. Porque poder respirar con libertad es la base para poder desempeñar cualquier tarea, bueno, y de hecho para poder vivir, ¿no? Y aquí es donde la respiración empieza a convertirse en algo más que aire, en organización y en comunicación interna. El cuerpo no solo respira para mantenerse vivo, sino que también lo hace para coordinarse y para expresarse, porque cada cambio en la respiración cambia también la voz, cambia el tono y cambia la emoción. Y ahí es donde empieza el diálogo real entre el cuerpo, el cerebro y el sonido. Ahora que entendemos cómo se organiza la respiración, vamos a dejar de entenderla, vamos a sentirla, porque el cuerpo sabe cosas muchas veces que la mente aún no recuerda. En los últimos vídeos me decíais que había demasiada teoría, que dónde estaba la práctica. Pues aquí vas a tener una práctica. Así que vamos a hacer algo para que sientas un poco en tu cuerpo esto de lo que hablamos, esta respiración 360. Primero de todo, siéntate cómodamente y fíjate cómo y dónde respiras. Sé que eso no es fácil porque todos tenemos ideas sobre lo que se supone que es respirar bien, así que en el momento que te dicen prueba a respirar a ver cómo respiras, pues ya has cambiado cómo respiras. Pero intenta fijarte en cómo respiras. Ah, y si quieres notar el efecto que tiene esto en la voz, te recomiendo que pauses el vídeo un momento y pruebes a cantar o a leer algo. Y luego le vuelves a dar al play y seguimos. Ok, ahora, tal y como estás sentado, observa qué parte de tu cuerpo o qué zona se desplaza más al respirar. No se trata de que cambies nada, solo se trata de que notes qué zona se mueve más cuando inspiras y cuando expiras, dónde hay más desplazamiento. Una vez lo tengas, gírate un poco, como si miraras así por encima del hombro para ver algo que hay detrás, y quédate girado y en esa posición fíjate qué zona o qué zonas son las que se mueven más ahora al respirar. Tómate un segundo para sentirlo. Y una vez lo tengas claro, siéntate de nuevo cómodamente y inclínate hacia adelante y apoya los dos codos en las rodillas. Y en esa posición, observa qué zona o qué zonas se desplazan más cuando respiras. Fíjate cómo cambia los desplazamientos de la respiración según la postura. Una vez lo tengas, siéntate de nuevo cómodamente y deja que respire como respire. Fíjate cómo es ahora. Es posible que solo con estos cambios ya haya cambiado. Entonces, ahora, tal y como estás sentado cómodamente, genera tú el desplazamiento en la zona que se desplazaba más cuando estabas girado. Recuerda qué zonas eran las que se desplazaban más cuando estabas girado y genera el desplazamiento ahí. No hace falta que sea mucho. Un par o tres de ciclos respiratorios. Inspiras, expiras.
Y una vez lo tengas, suelta y simplemente respira y fíjate a ver qué es lo que ha cambiado. ¿Cómo decide ahora tu sistema organizar la respiración? Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la opción de estar girados, pero con la opción de estar sobre las rodillas. Tal y como estás sentado, sin ponerte de ninguna manera en especial, genera tú, a propósito, el desplazamiento en las zonas que ocurría cuando estabas sobre los codos en las piernas. Recuerda qué zonas eran las que se desplazaban más cuando estabas echado hacia adelante y así sentado cómodamente genera el desplazamiento en esas zonas. Uno, dos, tres ciclos respiratorios, no hace falta que sea demasiado. Ok, y ahora descansa y deja que tu sistema se autorregule de nuevo. Y fíjate con esta cosa tan tonta, cómo ha cambiado tu respiración ahora. De hecho, fíjate, sin intentar manipular nada, si hay rastro en esas zonas que has ido cambiando. Y ahora, si antes has probado a cantar o leer, pausa el vídeo y hazlo de nuevo y fíjate a ver si notas que ha cambiado algo en tu resonancia o en la gestión del aire, en la voz. Ahora podrías repetir esta exploración si quisieras, cogiendo las diferentes opciones de todas las posturas y explorándolas girado y explorándolas apoyado sobre las rodillas. Cuanto más varíes, mayor será la sensación de esa respiración 360 y mayor será el efecto sobre la voz. Pero bueno, ahora sigamos adelante. Ya has visto que la respiración cambia con el movimiento, pero ahora vas a ver que también cambia con lo que sientes. Porque el aire no solo responde a la postura, sino también al estado interno. Cuando algo te emociona, el cuerpo se reorganiza. El pecho se abre o se encoge, el abdomen se tensa o se suelta. El ritmo cambia sin que tengas ni siquiera que pensarlo. La respiración es la primera en enterarse de cómo estás. Antes de que lo entiendas, antes incluso de que lo nombres, ya se ha cambiado, ya se ha organizado de otra manera. Por eso, el cuerpo es el primer lector de tus emociones y el aire es una parte muy importante de su lenguaje. El miedo acorta, la tristeza hunde, la ira sube, la alegría expande, la calma distribuye y no hay una correcta. Todas tienen un sentido funcional. Cada emoción organiza la respiración de la forma que necesita para poder sostener la acción o defensa de ese momento. El problema aparece cuando una emoción se queda fija y su patrón respiratorio se queda con ella. Ahí la respiración deja de ser adaptable y el sistema pierde libertad. Por eso no trabajamos para respirar bien. No existe tal cosa. La idea misma de respirar bien destruye lo que busca. Lo que realmente importa es recuperar la variabilidad. El cuerpo funcional no respira siempre igual, respira como necesita en cada momento. Cada emoción cambia el volumen, la dirección y el ritmo del aire, y cuando eso puede ocurrir, el sistema encuentra una coherencia. El aire deja de ser algo que controlar, corregir o modificar y se convierte en parte de una inteligencia funcional y sistémica. La respiración no solo expresa la emoción, la regula, la transforma y la integra. Y cuando eso ocurre, también cambia la voz, porque esta comunicación entre cuerpo y emoción no ocurre al azar. Existe un canal biológico que las conecta. Y ese canal biológico es un nervio que traduce lo que sientes en lo que respiras. Y lo que respiras en cómo te sientes. Ese nervio es el nervio vago. Es el hilo más profundo entre emoción, respiración y voz. Hasta ahora hemos visto cómo la respiración se adapta al movimiento y se adapta a la emoción. Pero hay algo más profundo. El sistema que coordina todo eso sin que tú tengas que pensarlo. Ese sistema se llama nervio vago. El nervio vago conecta el cerebro con el cuerpo, sale de la base del cráneo y desciende por el cuello, por el pecho, hasta el abdomen. Por el camino, habla con el corazón, con los pulmones, con el diafragma, con el intestino y también con la voz. Es como un hilo invisible que mantiene la comunicación entre dentro y fuera. A través de él, el cerebro se conecta con el cuerpo y eso los convierte en una unidad inseparable, un todo sin partes. Es un ser completo. Mediante él ajustamos muchas cosas, el ritmo, la tensión y la respiración. Por ejemplo, cuando sentimos seguridad, el vago se relaja, el pulso baja,
el aire se alarga, la voz se vuelve más cálida. En cambio, cuando aparece amenaza, el vago cambia su tono, acelera la respiración, tensa el pecho, estrecha la mirada y si la amenaza persiste puede incluso apagarlo todo. El cuerpo se recoge, el aire se detiene y la voz desaparece. El vago regula todo ese tránsito, del movimiento a la quietud, del miedo a la calma, del silencio a la voz. Ya que estamos hoy por tanto probar, vamos a probar un poco. Mira, respira y fíjate cómo lo haces ahora. De hecho, sostén una nota cómoda con el sonido de una M y fíjate cómo son las vibraciones en este momento. Y ahora cierra los ojos un momento. Y con los ojos cerrados, expira muy lento, suelta el aire muy lento, sin empujar. Ves soltando todo el aire, todo el aire, todo el aire y cuando sientas un vacío cómodo, espera un momento antes de inspirar. No fuerces la siguiente respiración, espera y deja que el cuerpo te indique cuándo inspirar. Y cuando llegue, siente como el aire entra distinto. Cuando no lo buscas, el aire entra diferente. Vuelve a hacerlo si quieres. Puedes de nuevo soltar el aire muy despacio, sin empujar, sin prisa. Vas soltando y cuando sientas que no quieres soltar más, en vez de coger el aire, te paras ahí un momento y espera. Llegará un momento en el que el cuerpo te dice ahora y dejas que el aire entre despacio. Esa pequeña pausa antes de inspirar es donde el sistema reconoce que puede descansar. Y ahí es donde el nervio vago cambia de tono. Y ahí es donde empieza la regulación. Si quieres puedes respirar unas cuantas veces más. Y observarás que poco a poco el aire llega a más zonas. El pecho se ablanda, la garganta se despeja. Y no es un ejercicio de relajación, es neurociencia en acción. Una vez lo hayas hecho unas cuantas veces, puedes volver a sostener una M en un tono cómodo y fíjate a ver cómo ha cambiado tu vibración. Fíjate cómo ha cambiado la sensación del aire y la facilidad de la voz. Lo que ha cambiado no es solo la respiración, es la relación entre el aire y el sonido. Cuando el sistema se regula, el cuerpo empieza a usar el aire con más inteligencia. La voz aparece sin empujar, la garganta se despeja, la vibración se distribuye mejor. Aquí entran en juego nuevas estructuras, la faringe, que ajusta la resonancia, y las cuerdas, que son las que interactúan directamente con el aire para crear sonido. Son los que permiten que la voz se mantenga libre y estable al respirar, al hablar y evidentemente al cantar. En el siguiente bloque vas a ver cómo esta organización interna convierte el aire en sonido y el sonido en expresión. Ahora sí, añadamos el tercer nivel. Hemos visto la necesidad orgánica, lo que permite la postura y ahora introducimos la voz. La voz es el resultado de un proceso de transducción. La transducción consiste en la transformación de una energía en otra de una naturaleza diferente. En este caso, convertimos la energía cinética del aire en vibración sonora, en ondas sonoras. Esa conversión ocurre en las cuerdas vocales. Su estructura es súper compleja, son muchas capas de diferentes densidades y diferentes grados de elasticidad. Y gracias a ello pueden ajustarse para modular tres grandes parámetros: la altura tonal, la intensidad y la riqueza armónica. Todo depende de su longitud, masa y tensión, que determinan su capacidad para vibrar y por tanto para interactuar con el aire. Tradicionalmente se ha puesto el foco en el aire como el origen de la voz, pero la realidad es que es casi lo contrario. El aire por sí solo no crea el sonido, solo responde a la configuración de las cuerdas. Los estudios científicos muestran que las cuerdas vocales necesitan poquísimo, de 2 a 4 centímetros de presión de agua para vibrar. Eso es mínimo. Y demuestra que no es el aire el que produce la voz, sino la eficiencia de la interacción entre las cuerdas y ese flujo de aire. Ahí es donde está la magia. Cuando el papel del aire es justo, las cuerdas pueden pedir al aire lo que necesitan según su organización. Pero cuando hay demasiado aire, el sistema entra en defensa. Las cuerdas y la garganta se tensan para protegerse.
y la transducción ya pues es totalmente ineficiente. Ahí la voz empieza a confundirse con el esfuerzo y la garganta con la acción de empujar o incluso de vomitar. Y ya sabes lo que pasa con la garganta cuando vomitas. Se cierra. Por otro lado, es súper importante recordar que en las cuerdas se origina menos del 10% del sonido total que escuchas. El otro 90 o más pertenece a la resonancia. Y de esa resonancia se encarga la faringe. La faringe regula el diámetro y la longitud del tubo de resonancia. Su musculatura se conecta a muchas estructuras, entre las cuales está la garganta y sus cartílagos, y estos últimos tienen influencia directa en el patrón vibratorio de las cuerdas. Cuanto más eficiente sea la regulación de la faringe, más libre será el patrón de vibración y, por tanto, menor será la necesidad de presión de aire. Pero si el aire vuelve a ser excesivo, todo se descoordina en cascada. Las cuerdas dejan de vibrar con precisión, la faringe deja de tener su capacidad de resonancia y el sonido se endurece, se airea, se pierde. Podríamos decir que una voz libre no se basa en empujar aire, sino en permitir que las cuerdas y la faringe trabajen en sincronía con la respiración. Ahí la transducción se convierte en arte. El aire no impulsa, el aire colabora. Hemos visto que la respiración no manda, la respiración se adapta, que no hay una forma correcta, sino que hay muchas formas posibles, y que depende de lo que hagas, de cómo estés y de lo que sientas. Que respirar no empieza en los pulmones ni en el diafragma, sino que empieza en el cerebro. Que una buena respiración no se entrena, se organiza y se reorganiza. Cuando todo el cuerpo puede moverse, el aire se mueve solo. Que la emoción cambia la respiración y la respiración también cambia la emoción. Que la voz no depende del aire, sino de la coordinación entre las cuerdas, la faringe y el sistema nervioso. Y que cuando el sistema se regula, la respiración, la emoción y la voz se vuelven una sola cosa. En el fondo todo esto no va de aire, sino que va de la inteligencia del cuerpo que ya sabe respirar, sonar y sentir. Solo necesita que lo dejes en paz, que le dejes hacerlo. Al final, no hay que respirar mejor, hay que dejar de agobiar al aire. El resto se ordena solo. Si todo esto te ha hecho pensar o sentir y quieres seguir explorando estas perspectivas que casi nunca se cuentan, te invito a suscribirte a mi newsletter. Cada día envío un email hablando sobre voz, cuerpo y aprendizaje funcional. Sin trucos, sin fórmulas, sin misticismos. Solo observación, experiencia y sentido común. Lo tienes todo en javiprieto.com. Nos vemos allí y nos vemos a la próxima.